Bueno, pues damos inicio, amados hermanos, a la clase correspondiente al día de hoy de la materia El Tabernáculo y las Fiestas del Eterno. El día de hoy pues nos toca la clase número 9 y le voy a pedir pues que por favor abra su material en la página número 34 y el día de hoy nos corresponde pues estudiar la fiesta de Hag HaMatzah. Si recuerda, pues en la clase anterior estuvimos estudiando la fiesta de Pesaj y veíamos bastantes cuestiones muy interesantes, como por ejemplo el Señor, pues con sus discípulos, cuando instituyó la cena del Señor, lo que él celebró fue Pesaj y veíamos pues la importancia de cómo Él da cumplimiento a esta fiesta, amados hermanos. Vamos a ver, ¿alguien recuerda, hermanos, para dar inicio? ¿Recuerdan en qué fecha se celebra la fiesta de Pesaj, hermanos? Si alguien me puede colaborar dándonos la fecha en que se celebra Pesaj, hermanos. Buenas noches, bendiciones, hermanos. Amén. En Nisan. Amén. En el mes de Nisan, es correcto. ¿Recuerdan el día en que se celebra, hermanos? El día 14. Amén, gloria a Dios. El 14 de Nisan. Hermano Joaquín Cruz López, adelante, hermanito. Sí, Dios les bendiga, hermano. Ya respondió la hermana la respuesta. Gusto. Amén. Gracias, muchas gracias, hermano Joaquín. Y efectivamente, hermanos, es el 14 de Nisan. Vamos a ver qué día se elegía el cordero para el sacrificio de la fiesta de Pesaj, hermanos. Mire que hago estas preguntas, hermanos, porque estos son detalles que debemos manejarlos prácticamente como algo ya de memoria, hermanos, porque es muy importante, fíjese, tener todo esto en cuenta para todo lo que viene a continuación. El día 10, hermano. Amén, amén, hermano Joaquín. Gracias, gracias. Efectivamente, pues, haciendo una recapitulación de Pesaj, hermanos, el cordero era elegido el 10 de Nisan, que era pues el primer mes. Y de hecho, fíjese que yo le voy a recomendar que antes de cada clase, si es posible, si usted puede, cada martes de lo que resta del ciclo, usted pueda estar leyendo Éxodo 12, hermanos, el capítulo 12 del Éxodo, porque allí es donde se basa todo lo que vamos a estar estudiando en las fiestas que continúan, hermanos, así como también el material que les compartía en el grupo, que es pues un material que habla estrictamente de las fiestas de Jehová, que es pues la materia que estamos estudiando. En el capítulo 12 de Éxodo se basa todo, hermanos, lo que vamos a estudiar acerca de las fiestas del Eterno. Y pues recapitulando, como les decía, el cordero era elegido el 10 de Nisan. Pasaba 3 días en observación, el 11, el 12 y el 13, para luego el 14 de Nisan ser sacrificado o inmolado. Y recuerda, se sacrificaba entre las 2 tardes. Recuerde que la primera tarde era de las 12 del mediodía hasta las 3 p.m. y la segunda tarde era de las 3 p.m. a las 6 p.m. Entonces, entre las 2 tardes equivalía a las 3 de la tarde. Eso era lo que se debía hacer para la fiesta de Pesaj. Y ahora nos toca la fiesta de Hag HaMatzah. La base bíblica para la fiesta de los panes sin levadura, recuerde otro detalle, nos vamos a aprender las fiestas con su nombre en hebreo, así como su traducción al español. La fiesta de Pesaj es la Pascua y la fiesta que nos corresponde estudiar el día de hoy es la fiesta de Hag HaMatzot o Hag HaMatzah. Y en español pues es la fiesta de los panes sin levadura. Vamos a leer su base bíblica en el libro del Éxodo capítulo 12, versículos 15 al 20, hermanos, que dice de la siguiente manera: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis
que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Eso es, hermanos, lo que nos dice el libro del Éxodo en el capítulo 12, de los versículos 15 al 20. También tenemos la base bíblica en el libro de Levítico, capítulo 23, versículos 6 al 8, que dicen de la siguiente manera: y a los 15 días de este mes, en la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová, 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. En el séptimo día será convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Amén. Ahí tenemos, pues, hermanos, las bases bíblicas de la fiesta de los panes sin levadura. Mucho ojo con lo siguiente, hermanos, para que usted vea la secuencia de cómo van estas dos fiestas, es decir, la fiesta de Pesaj, de la Pascua, con la de los panes sin levadura. Recuerda usted que en clases anteriores yo le había mencionado que estas fiestas iban prácticamente pegaditas, iban juntitas, son continuas la una de la otra. La fiesta de Pesaj, vuelvo a repetirles, hermanos, en realidad da inicio desde el 10, pero se celebraba el 14. Recuérdelo muy bien, porque todo esto, hermanos, es punto de examen, el cual pues ya nos toca la próxima semana. Pesaj, hermanos, se celebraba el 14, pero el 10 de Nisán se elegía el Cordero Pascual, se tenía 3 días en observación, 11, 12 y 13, y el día 14 a las 3 de la tarde, es decir, entre las 2 tardes, era inmolado, es decir, se sacrificaba pues y venía la cena, la cual ya se realizaba a las 6 de la tarde. Pero se recuerda que estuvimos viendo el calendario hebreo, hermanos. Si el cordero era sacrificado el 14 a las 3 p.m., ¿a qué horas comían ellos su cena? A las 6 de la tarde, es decir, lo hacían iniciando la fiesta de los panes sin levadura, iniciando el día 15. Si puso atención, ahí en el versículo número 18 del capítulo 12 de Éxodo, dice, oiga, en el mes primero comeréis los panes sin levadura. Mire desde cuándo dice, desde el día 14 del mes por la tarde, es decir, ya en la tarde, después de haber sacrificado el cordero. Y pues el 15 daba inicio ya a las 6 p.m. la fiesta de los panes sin levadura. ¿Y qué era esta fiesta, hermanos? Primero, la fiesta de los panes sin levadura o Hat HaMatzah era una fiesta de santidad. Y póngale mucha atención a lo siguiente porque es muy bonito y muy interesante, fíjese. En los días previos a la Pascua, ojo, estamos hablando de Pesaj, la Pascua, en los días previos, es decir, antes del 14,
se hace la limpieza de la casa de una forma más profunda de lo acostumbrado. Es decir, una limpieza general, hermanos. No solamente pasar la escobita, medio quitar el polvo, no. Era una limpieza profunda. Y si se encontraba cualquier migaja de pan leudado o cualquier cosa que tuviese levadura, se debía remover de la casa. Póngale atención a esto. Se buscaba en las piezas de ropa, en los bolsillos, en los utensilios de cocina, en donde fuera, hermanos, posible que hubiese algo de levadura, se buscaba y se lavaba absolutamente todo, hermanos. Esto era los días previos, porque para cuando llegara el día de los panes sin levadura, como ya vimos en la ordenanza del Eterno, Él mandaba que no debía hallarse nada leudado o levadura en las casas de los hebreos. Las cacerolas se suelen llevar a centros comunales para ser hervidas en grandes ollas a fin de asegurarse de que no quede ningún vestigio de levadura. Hermanos, ese era un evento tremendo, hermanos, que lo hacían pues cada año. La limpieza general en las casas, se reunían en centros comunales en donde pues llevaban las ollas, cacerolas, todos los utensilios de cocina pues para ser hervidos y que desapareciera cualquier indicio de levadura. Y en el último día previo a la Pascua, ojo, se barre y se quema ceremoniosamente cualquier alimento que contenga levadura y también esta misma, es decir, la levadura, por pequeña que fuera la cantidad. Un día antes del 14, es decir, el día 13, se celebraba una ceremonia muy especial, la cual era la limpieza de la casa de toda levadura, hermanos. Se le llamaba Bedikat Hametz, es decir, la búsqueda de la levadura. Esta pues era una ceremonia muy especial, como le repito, en donde se buscaba cualquier indicio de levadura y se limpiaba toda la casa, hermanos. La esposa y los niños limpian toda presencia de levadura. Se hace limpieza de la casa de una forma más profunda de lo acostumbrado. Se barre y se quema ceremoniosamente cualquier alimento que contenga levadura. Como se los había mencionado, pues las cacerolas se suelen llevar a centros comunales para que sean hervidas en las ollas grandes a fin de asegurarse que no quede absolutamente nada de levadura. Continuando, nada de levadura. Mucho ojo a eso. Nada, absolutamente nada de levadura ni nada que estuviese leudado debía haber en las casas de los hebreos. Hermano Joaquín, adelante. Hermano, perdone que lo interrumpa, yo sé que no es lo ideal, pero necesito antes que termine la clase que me quede claro lo que significa la parte de donde dice entre las 2 tardes, a qué hora, a qué periodo se refiere. Por favor, hermano, disculpen. Amén, hermano. Gracias, muchas gracias por la pregunta. Y de igual manera yo les insto, hermanos, que si les queda alguna duda o algo, no tengan pena, no tengan temor de mencionarlo, pues porque la idea es de que todo nos quede claro. Cuando la palabra de Dios nos dice de que el cordero debía ser inmolado entre las 2 tardes, hay que imaginarnos las 2 tardes precisamente. Estaba la primera tarde, que si ustedes recuerdan estuvimos viendo el calendario hebreo y la forma en la que ellos también dividían las horas del día. La tarde da inicio a las 12 del mediodía y se dividía en 2 partes. La primera tarde era desde las 12 del mediodía hasta las 3 p.m. nuestras. Ahí era la primera tarde. De 12 a 3 era la primera tarde. Y la segunda tarde daba inicio a las 3 y finalizaba a las 6. O sea que las 2 tardes eran
primera tarde 12 a 3, segunda tarde 3 a 6. Entonces, entre las dos tardes era el punto donde se unen estas tardes, y que es las 3 p.m., porque a las 3 termina la primera tarde y comienza la segunda. Pues ahí, ese punto exacto de las 3 p.m. es a lo que la palabra se refiere cuando dice entre las dos tardes, hermanos. Muchas gracias, hermano. Ya le entendí. Le agradezco y le bendiga. Amén, hermano. Amén. Y hermanos, pues lo que mencionábamos de que no debía haber absolutamente nada de levadura, hermanos, es un punto muy, muy importante que ya más adelantito vamos a ver a qué se debe. Esta fiesta, hermanos, como les decía, se celebraba desde el 15 al 21 de Nisan. Eran 7 días. Y ojo, acá dice durante los 8 días de la fiesta de los panes que se comen deben ser sin leudar. ¿Por qué dice 8 días si del 15 al 21 eran 7 días? Es por lo que les mencionaba, hermanos, que se va contando la tarde del 14, porque también la palabra así lo menciona. Como les decía, recuerde que Pesaj y panes sin levadura son fiestas que estaban pegaditas prácticamente, y de hecho se les solía conocer como la fiesta de los panes sin levadura a las dos fiestas de una vez, y ya lo vamos a ver más adelante. Esta celebración, hermanos, era tan importante que en la antigüedad el transgredirla, hermanos, es decir, que si alguien tenía cosa leudada o había levadura, se descubría levadura en alguna de las casas, era penado con la misma muerte, hermanos. Y es aquí donde a veces la gente dice, uy, qué severo era Dios. Pero en realidad, hermanos, Dios es un Dios santo que requiere obediencia, mucho más cuando Él ha dado órdenes directas, hermanos. Pesaj y Hag HaMatzah eran dos fiestas que se celebraban una después de la otra. Es decir, como se los he dicho en varias ocasiones, estaban pegaditas. Y ambas fiestas se les llamaba de la misma manera. Veamos una cita bíblica. Leamos el Evangelio de Lucas en el capítulo número 22, versículo 1. Vea lo que dice. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama Pascua. Si usted se fija, la Escritura está mencionando que las dos fiestas eran como una sola prácticamente. Fiesta de los panes sin levadura, Hag HaMatzah, y que se llama Pascua, es decir, Pesaj. También esto se puede corroborar en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, en los versículos 1 y 2. Dicen, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Como usted puede ver en estas citas, pues hemos podido observar que se conocían como lo mismo. Se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, que es la Pascua, nos decía Lucas 22:1. Ojo, la levadura, que proviene del latín levare o elevar, a su vez del hebreo chometz y del griego sime, significa amargo o agrio. La levadura, pues, era un trozo de masa que se guardaba de una hornada anterior. Póngale atención a esto, porque aquí vamos a entrar en lo que significa la levadura. Este trozo de masa, pues, se guardaba, como les decía, de una hornada anterior y que fermentaba y se volvía árida esta masa. Se disolvía en agua antes de añadir la harina o se escondía en la harina y se amasaba junto con ella. Veamos lo que nos dice el Evangelio de Mateo en el capítulo número 13, versículo 33. Va a ver usted ahí el ejemplo de lo que acabamos de leer. Dice así la palabra de Dios en Mateo 13, 33. Otra parábola les dijo, oiga, el reino de los cielos es
semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Póngale atención a este ejemplo que el Señor estaba poniendo. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y oiga lo que hizo, escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Es decir, aquí el Señor explica cómo era el uso que se le daba a la levadura, que es lo que acabamos de estar explicando, pues que de una hornada anterior no se gastaba toda la masa, sino que se guardaba un poco de ella, que es pues la que tenía ya levadura. Entonces, a la siguiente hornada que se iba a realizar, se hacía la mezcla de la harina y se le escondía o se le ponía esta masa de la hornada anterior, que es la que contenía la levadura. Se dejaba que todo leudara y se repetía el proceso. Horneaban y todo y volvían a dejar una parte para la siguiente hornada. El nombre hebreo de esta fiesta, Hag HaMatzah, proviene de la palabra matzah, que significa dulce o sin amargura, y significa panes o tortas sin levadura. Ojo, matzah significa dulce o sin amargura, pero Hag HaMatzah significa panes o tortas sin levadura. El pan sin levadura se llamaba en hebreo masot y en griego ácimos. Ojo, si usted puso atención, dijimos que levadura venía del griego sime y usted sabe que en el griego, si uno antepone el prefijo a lo que sigue, significa sin o en ausencia de. Es por eso que a los panes sin levadura también les llaman panes ácimos, que quiere decir panes sin levadura prácticamente. Panes con ausencia de levadura. Y mucho ojo, esta fiesta o esto de los panes sin levadura, hermanos, los hacía recordar 2 cosas. Y las siguientes diapositivas en donde se van a explicar estas 2 cosas son pues en las que nuestro amado hermano Marco nos va a apoyar en esta tarde pues para dar lectura a ellas. Dios les bendiga, hermanos. Pues vamos a continuar, ¿verdad? Donde se quedó el hermano Sebastián. Y pues las 2 partes. La primera, hablamos acerca de lo que es la liberación. Como dice acá en el texto, hacía recordar a los israelitas lo apresurado de su partida de Egipto. Vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 12-17, donde nos hace referencia a esta fiesta, ¿verdad? Dice en el versículo 17, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Aquí podemos ver, hermanos, cómo el escritor, pues, hace mención, ¿verdad?, de que esta fiesta que estamos estudiando, pues, para el pueblo hebreo no era solo en ese momento, ¿verdad?, sino que se tenía que guardar durante toda la vida, ¿verdad? Por eso habla de forma perpetua, para recordar aquella noche donde fueron apresurados a salir, ¿verdad? Para poder salir de esa opresión de la que se encontraban en el imperio egipcio. Ahí podemos ver, hermanos, cómo Dios en su misericordia, pues, se compadeció de este pueblo después de 400 años de opresión, ¿verdad? Dice el texto, aquella noche singular, después de celebrar Pesach, estaban listos para partir y así lo hicieron apresuradamente. Como estamos viendo ahorita, como menciona el hermano, pues que antes de iniciar la celebración de panes sin levadura, pues el pueblo hebreo estaba celebrando la fiesta de Pesach, ¿verdad? Alistándose para salir ya a la peregrinación en la liberación que el Eterno les estaba dando, ¿verdad?
También vamos a leer en Deuteronomio 16:3. Dice la palabra: no comeréis con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Aquí hay una frase que podemos ver donde menciona aflicción, ¿verdad? Que es para recordar durante la perpetuidad de la liberación del pueblo, ¿verdad? De Egipto. Esos panes sin levadura, pues, hacían la remembranza de todo lo que ellos vivieron y cómo cuando inició esa peregrinación, pues, Dios se compadeció de ellos. Se le llama pan de aflicción porque en esa fiesta estuvieron afligidos, pues era una fiesta sumamente gozosa, sino porque junto con las hierbas amargas que comían con el cordero asado, esto fue lo que estaban celebrando un día antes, ¿verdad? Antes de comenzar el día 15, la fiesta de panes sin levadura. Le recordaría para siempre su aflicción como esclavos en Egipto y aquella noche de su gloriosa liberación en la cual Dios les libró del yugo con mano fuerte y brazo extendido, dándoles un nuevo estado de libertad, una nueva vida y dejando su esclavitud para siempre en el pasado, porque se dirigían pues a la tierra prometida, ¿verdad? La tierra que Jehová les había preparado junto con esa liberación gloriosa que Él les estaba dando, ¿verdad? Apartándolos de ese pueblo opresor, ¿verdad? Como les mencionaba, que estuvieron cautivos durante 400 años. El punto 2, hermanos, nos habla de la santidad. Los panes sin levadura les recordaban que eran un pueblo escogido por Dios. En este punto, hermanos, cuando habla de la santidad, pues creo que ya todos conocemos, ¿verdad? Que somos llamados a la santidad y que Dios nos aparta, ¿verdad? Nos aparta con un propósito, que realmente en ocasiones no lo sabemos nosotros, ¿verdad? Pero es un propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por lo tanto, santo para Dios. En ningún caso la levadura es símbolo de algo bueno. Puro o santo siempre es un emblema del mal, de impureza, de perversión, de orgullo, porque hincha, en definitivo, de pecado. Como podemos ver, pues la levadura, ¿verdad? Es algo, como mencionaba el hermano, ¿verdad? Algo, una descomposición, algo impuro, ¿verdad? Que no, pues para Dios no era nada bueno eso, que la impureza estuviera con el pueblo elegido de Dios. Las ofrendas al Señor debían estar exentas de levadura. Veamos Levítico, hermanos, Levítico 2:11, capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra: ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Podemos ver acá pues cómo Dios pide pues que no se haga ninguna ofrenda, incluso de la miel, ¿verdad? Ni levadura, símbolo porque es de corrupción. Aquí vemos ni miel, de aquella dulzura que era más para los placeres corporales que espirituales, muy usada por los paganos en sus sacrificios. Debían formar parte de lo ofrecido al Señor, debían ser sacrificados, santos y dedicados enteramente. Que el Señor les bendiga, hermanos. Esta es mi participación en esta noche. Nos vamos a seguir viendo en las próximas semanas. Que el Señor les bendiga. Amén. Muchas gracias por su apoyo, mi amado hermano Marco. Pues bueno, hermanos, acá nos explicaba nuestro hermano Marco las dos cosas, hermanos, que representaba esta fiesta de lo de los panes sin levadura, pues, y que eran pues prácticamente la liberación
y la santidad. Esta fiesta era un recordatorio de la salida de Egipto, hermanos. Vamos a leer Éxodo en el capítulo número 13, versículos 5 al 7. Dice: Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Heveo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Vea usted lo tremendo que es las instrucciones que el Señor daba acerca de esta fiesta. Ojo, hermano, recapitulamos nuevamente. Como le he dicho, Pesaj y panes sin levadura o Hag HaMatzah eran 2 fiestas pegaditas, seguidas la una de la otra. Apréndase lo que era Pesaj y cómo lo va a explicar, porque esta va a ser pregunta de examen. La pregunta, pues, explique en qué consistía la fiesta de Pesaj. El 10 de Nisán se elegía el cordero. Era observado por 3 días, 11, 12 y 13, y el 14 era sacrificado entre las 2 tardes. Luego, finalizando el 14, es decir, ya a las 6 de la tarde, da inicio la fiesta de los panes sin levadura. Esa ya es, pues, la fiesta que estamos estudiando este día. Por eso iban seguiditas, pues. Pero previo a eso, como lo estuvimos viendo al principio de la clase, era todo un ritual, hermanos, en el cual, pues, días previos a la Pascua, se debía hacer una limpieza total de la casa, de las ropas, absolutamente de todo, porque no tenía que haber ni la más ínfima cantidad de levadura. Ojo, vamos a entrar, pues, a estudiar qué es la levadura, hermanos. La levadura como tal, hermanos, naturalmente y físicamente, pues, es un hongo unicelular que produce enzimas capaces de provocar la fermentación alcohólica de los hidratos de carbono. Es decir, la levadura contamina, corrompe y mata la nueva masa. Se oyen bien tremendas estas palabras, va bien fuertes, pero es precisamente el efecto que debe tener la levadura en la masa: contaminarla, corromperla y matarla. Pero esta es una función natural, hermanos, que al ser ingerido por el ser humano no es dañino, pero esa es la función de la levadura. Cuando una familia hacía pan, que es lo que les explicaba, no utilizaba toda la masa para hornear. Dejaba una pequeña porción de esa masa, sin hornear, que contenía levadura activa. Luego, para hacer el siguiente pan, tomaban ese pedazo de masa que habían dejado atrás y lo mezclaban con la nueva masa. Y se repetía nuevamente el proceso. Era leudada toda la masa nueva, se podía hornear y guardaban una pequeña cantidad. Ese pedacito funcionaba como un iniciador o el catalizador o fermento para hacer que toda la nueva masa fermentara. Esa era la función de la levadura en cuanto al pan, a la comida, a lo físico. Pero vamos a ver también las implicaciones espirituales que se le dan a la levadura a la luz de las mismas escrituras, hermanos. La masa sin levadura, es decir, sin contaminación, era envuelta en mantos, fíjese. Vamos a verlo acá en el libro del Éxodo, capítulo 12. No sé si usted ha notado que se repite bastante el Éxodo en el capítulo 12, pues es por lo que le menciono,
que es la base de todas las fiestas que vamos a estudiar en lo que resta del ciclo. Éxodo 12, capítulo 12, versículo 34 dice: y llevó el pueblo su masa antes que leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Esto lo hicieron, hermanos, porque la noche en que ellos fueron liberados, ellos no tuvieron ni siquiera el tiempo de dejar que la masa leudara y hacer todo este proceso para que pudieran preparar el pan con la levadura, etc. No les iba a dar tiempo. Por eso fue que el Señor les hizo mención de ello. Y esa masa que no llevaba contaminación se fue envuelta en mantos, hermanos. Éxodo 12:34. Póngale mucha atención a ello. Luego, el dejar atrás. ¿A qué nos referimos con el dejar atrás? Adelantémonos 5 versículos más, ahí en Éxodo 12 siempre. En el versículo 39 dice, póngale atención, y cocieran tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera, los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse la comida. Es decir, cuando los egipcios los echaron, los israelitas no tuvieron ni siquiera el tiempo para prepararse la comida. Bien. La levadura, hermanos, es contaminación. Es sinónimo de orgullo. Por ello, el Eterno nos pide que le adoremos como Él manda, no a mi manera, sino a la manera que Él lo ordena, hermanos. Esta cuestión de la levadura, mire qué simbología la que representa, hermanos, porque el Señor los estaba sacando de Egipto. Tenían que dejar todo aquello que representara la contaminación con Egipto atrás. Y ese era un simbolismo de la levadura, porque ellos ya no podían salir y venir cargando cosa leudada, tanto físicamente como en sus corazones. Debían dejar todo eso atrás. Y la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios nos dice lo siguiente en el capítulo número 5 y versículo número 8. Póngale atención. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Note usted el simbolismo espiritual que tiene esta cuestión de el pan y la levadura, hermanos. Así como allá salió el pueblo de Israel de Egipto, tenían que dejar atrás toda esa corrupción, todo eso sucio, todo eso que corrompía, que era de Egipto. Eso representaba la levadura y ellos tenían que salir sin esa levadura, sin nada leudado, porque dice acá que no con la vieja levadura, nos dice 1 Corintios, ni con levadura de malicia y maldad. Ahí usted está viendo que la levadura siempre representa lo negativo espiritualmente, sino con panes sin levadura, es decir, de sinceridad y de verdad. El hecho de excluir, extirpar, eliminar la levadura significa santificar y purificar, hermano. Tenga eso muy bien presente. Vamos a leer también lo que nos dice el libro de los Proverbios, capítulo 8 y versículo 13. Nos dice de la siguiente manera: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Esa debe ser nuestra actitud, hermanos. Todo lo que representa la levadura debe estar fuera de nosotros. Debemos aborrecer la soberbia y la arrogancia, el mal camino,
Por eso debemos limpiar nuestro corazón de la levadura, hermanos. Ahora somos libres en Cristo Jesús. Vamos a ver el siguiente detalle. ¿Por qué la fiesta duraba 7 días? Vamos a ver unas citas bíblicas y la primera de ellas pues es en el libro de Números, capítulo 19, versículo 11. Dice: el que tocare cadáver de cualquier persona, ojo, será inmundo 7 días. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Luego, más adelantito, en el versículo 14, ahí siempre, del capítulo 19 de Números, dice la palabra: esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Después, el libro del Éxodo también nos dice en el capítulo 29 y versículo 30 lo siguiente: por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y adelantamos también al versículo 35 que nos dice: así pues, harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado, por 7 días los consagrarás. Entonces, ¿por qué 7 días, hermanos? Según las citas bíblicas que hemos leído, si usted lo notó en Números, en el capítulo 19, pues hablaba acerca de que una persona que tocara cadáver iba a ser inmunda. ¿Cuánto dice? 7 días. Pero después, en el 14 nos decía: esta ley es para cuando alguno muera en la tienda, cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. El Señor dictó una ley de purificación para estas personas y lo iban a hacer por 7 días. Luego, pues, cuando leímos en Éxodo lo que habla acerca de la vestimenta del sacerdote, habla algo muy importante. En el versículo 30 decía: por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Ojo, dice que por 7 días lo iba a vestir. En el 30, por 7 días. Y en el 35 dice que así lo iba a hacer, pues, conforme a todo lo que yo te he mandado, por 7 días los consagrarás. Los 7 días, hermanos, representaban purificación y consagración. Y de hecho, pues, era precisamente eso lo que se buscaba durante la fiesta de los panes sin levadura. La casa ya estaba limpia, hermanos, porque previo en la Pascua se había llevado a cabo pues todo la limpieza. Se lavaban las ollas pues en los centros comunales, en las ropas, en todo se buscaba la más ínfima cantidad de levadura que hubiese para ser quemada. Había sido hecha la purificación física, pero había que purificar también el corazón, sacar todo aquello leudado que había también en el corazón. Eso representan los 7 días. Son purificación y consagración, mis amados hermanos. Y ahora vamos a ver algo muy, muy interesante y es parte de lo que usted va a anotar en su material. Y es los 3 tipos de levadura. Vamos a ver cuáles son los 3 tipos de levadura de los que nos habla la palabra del Señor, y esta ya es la levadura hablándolo espiritualmente, hermanos. La primera es la levadura de los fariseos, hermanos. Esta tiene que ver con el orgullo religioso individual y colectivo. Es un perfecto ejemplo de orgullo personal e hipocresía. Leamos lo que nos dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 18, versículo 11, hermanos. Oiga, dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo
de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Usted pues puede ver que acá, hermanos, en la oración que hacía este fariseo, había orgullo religioso en su máxima expresión. Eso es lo que significaba o representaba la levadura de los fariseos. Orgullo religioso, ya sea individual o colectivo, en grupo, porque ellos se jactaban de ser personas santísimas, hermanos. Pero es hipocresía, porque el Señor muchas veces se los dijo: escribas y fariseos hipócritas. La segunda clase de levadura es la levadura de los saduceos. Esta, hermanos, tiene que ver con el racionalismo y el escepticismo. Los saduceos quitaban de la Escritura aquella enseñanza con la cual ellos no estaban de acuerdo. Fíjese que los saduceos tenían la particularidad de que ellos no creían en la resurrección. Y pues ellos no tomaban en cuenta esa parte de la Escritura. Pero leamos qué nos dice Deuteronomio 12:32, hermanos. Fíjese que nos dice lo siguiente, póngale atención: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. Todo lo que yo te mando. Ojo, es decir, toda la Escritura, porque toda la Escritura era el mandamiento que el Eterno había dado. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Imagínense qué tremendo. Pero los saduceos, ellos agarraban lo que les gustaba, lo que no, pues ahí lo quitaban para no hacerle caso, hermanos. Luego el libro del Apocalipsis también nos dice en el capítulo 22, versículos 18 y 19: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La levadura de los saduceos hace referencia a ese racionalismo o a aquello de querer hacer todo intelectualizarlo. Ojo, yo con esto no le estoy diciendo que uno no debe razonar la fe, que uno no debe pensar y razonar aquello en lo que cree o lo que nos dice las Escrituras, pero esto más bien va inclinado a cuando el ser humano se comienza a envolver en sus propios razonamientos, en lo que yo como persona yo creo de la Biblia. No es que yo esto lo interpreto de esta manera, y no es como usted lo interpreta, es como la palabra lo dice. No lleguemos a caer pues en el error que nos habla la carta del apóstol Pablo a los romanos, que envaneciéndonos en nuestros razonamientos, lleguemos a quitarle nosotros esa divinidad al Señor y terminemos como dice Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Esa es la levadura de los saduceos. Luego, la siguiente clase de levadura es la levadura de los herodianos. Esta tiene que ver con el secularismo y la mundanalidad, con el complacer al mundo para adquirir favor de los demás y con la astucia carnal y mundana, envuelta en malicia y en incredulidad. Leamos qué nos dice Mateo en el capítulo número 22, versículos 16 al 21. Dice: y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie. ¿Por qué no miras la apariencia de los hombres? Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis?
hipócritas, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Amén. Note pues que esto fueron pues los herodianos los que salieron con esta cuestión, porque ellos tenían esa levadura, hermanos, que es la que habla acerca de la mundanalidad, de las cosas del mundo, adquirir favor de los demás, malicia. De hecho, hasta acá lo dice claramente, pues que había malicia en ellos, pues lo dice en el versículo 18, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ellos le estaban preguntando por cosas mundanas, hermanos, cosas del mundo. Luego, el Evangelio de Marcos, capítulo 3 y versículo 6 dice, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Aquí nuevamente, pues, los herodianos se puede ver que participaban en cosas malignas. Había malicia. De hecho, el mismo Señor Jesús dijo a sus discípulos que se guardaran de la levadura de los fariseos. La levadura de los fariseos es orgullo religioso. La levadura de los saduceos es racionalismo y escepticismo. Quitar lo que no me parece y hacer sí lo que a mí me parece bien. La levadura de los herodianos es malicia, pura mundanalidad. Esas son las tres clases de levadura de la que nos habla la palabra de Dios. Y para seguir avanzando, hermanos, vamos a ver ahora cómo el Mesías cumple esta fiesta de los panes sin levadura, hermanos. Cómo Jesús cumple esta fiesta, hermanos. Esto también va a irlo anotando en su material. Primero, Jesús se autoproclamó el pan de vida, hermanos. Jesús se autoproclamó el pan de vida. Leamos el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 35. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Luego avancemos al versículo 41, ahí mismo. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y se recuerda que lo hemos mencionado en varias ocasiones, que el pan, hermanos, era el alimento base para los judíos, era prácticamente lo que les daba la vida, su alimento les daba vida. Es por eso que el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Él mismo se pone al nivel de lo que da vida para ellos, que era el pan. Por eso dice, yo soy el pan de vida. Esta es una de las primeras formas en las que el Mesías cumple esta fiesta de los panes sin levadura. La otra es que Él nunca se contaminó. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, acompáñeme a leerla en el capítulo número 5 y versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él, Jesús, nunca se contaminó, hermanos. Y la tercera forma en la que Jesús, el Mesías, Cristo bendito, cumple la fiesta de los panes sin levadura, es que Él señaló la levadura, hermanos. Y aquí vamos a leer estas citas bíblicas. La primera está en Lucas capítulo 12, versículo 1. Oiga, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, oiga, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. El Señor Jesús
condenó y señaló la levadura. Luego, el Evangelio de Mateo en el capítulo 16 y versículo 6 nos dice también lo mismo. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Luego, en el versículo 11 y 12, ahí mismo, dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Avancemos al siguiente evangelio, es decir, al de Marcos, en el capítulo 7, vamos a leer los versículos 7 al 9. Dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Aquí el Señor pues nuevamente estaba denunciando esta levadura, que es la que pues quitaba los mandamientos de Dios y ponía mandamientos de hombres. Todas las cosas que ellos inventaban, hermanos. Avancemos un poquito más a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículos 6 y 7, hermanos, que nos dicen, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis una nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Mire algo bien hermoso, hermanos. Si usted recuerda, esta cita también la leímos cuando estudiamos Pesaj. Y en Pesaj pues le entendimos el sentido de cuando nos hablaba acerca de la Pascua, ¿verdad? Porque ya sabemos que la fiesta de la Pascua o Pesaj pues era una figura de Cristo Jesús. Y Jesús es nuestra Pascua, hermanos, y ya fue sacrificada, y lo entendimos de esa manera. Pero mire ahora, a la luz de haber estudiado también la figura de la fiesta de los panes sin levadura, vemos cómo adquiere ahora todavía más fuerza esta cita bíblica. Celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad, termina diciendo. Pero si usted notó lo que leímos, dice que limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin nada de esa cosa leudada en nuestros corazones, sin malicia, porque aquí lo dice, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. O sea, porque ahorita está diciéndolo la carta, sin levadura como sois, porque en este momento están teniendo levadura en ustedes. Luego en el 8 es donde dice eso, ¿verdad? De que ya no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hermanos, espero que el concepto de lo que es la levadura se lo guarde. Recuerde, el concepto de la levadura espiritualmente habla de lo que corrompe. Léalo bien nuevamente cuando le comparta las diapositivas, porque si lo ha notado, la mayoría de las cosas que hoy se han presentado en las diapositivas no están en el material. Cuando usted estudie, le estoy dando otra pregunta para el examen del próximo martes, hermanos. Le voy a preguntar, explique en sus propias palabras qué entiende por levadura espiritualmente, según la palabra de Dios. Y ahí usted puede explicar lo que ha entendido de esta clase que representa la levadura. Avanzamos. La Biblia dice que el Mesías fue santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores
y hecho más sublime que los cielos. Eso lo dice la palabra del Señor, hermanos. Leamos Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Santo en su nacimiento, inocente en su vida, sin mancha en su muerte, apartado de los pecadores en su sepultura y hecho más sublime que los cielos en su resurrección y entronización. De aquel que pudo decir, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Leamos rápidamente ahí el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 46, dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Jesús tuvo toda la convicción y la autoridad de poder decir, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Y quién lo iba a hacer, hermano? Si era el Cordero puro, santo y sin mancha. El ángel, en su anuncio a María, le dijo, lo santo que nacerá de ti. Esto se lo dijo el ángel a María, hermanos. Lucas 1:35, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pero oiga, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pablo dice, al que no conoció pecado. Cita 2 Corintios 5:21. Es importante que esto lo tengamos bien marcado nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Pedro agrega, el cual no hizo pecado. Primera de Pedro 2:22. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Juan subraya, no hay pecado en él. Primera de Juan 3:5. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. En todo, él, es decir, Jesús, fue perfecto, mis amados hermanos. En todo fue perfecto. Las fiestas del Eterno se cumplen en el Mesías. Él es nuestro pan sin levadura, el pan que no produce muerte, sino vida. Recuerda, hermanos, que al principio de la clase, cuando hablábamos acerca de la levadura, le mencionaba que el efecto de la levadura es corromper y que mata la masa nueva. Pues Jesucristo mismo dijo de sí mismo que Él es el pan de vida. Jesús, hermanos, es nuestro pan de vida. Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Que la paz del Señor sea con nosotros, mis amados hermanos, y esta ha sido la clase correspondiente al día de hoy.